Cristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera, sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García, bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna.
la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Tan soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú.
Gracias, Ricardo, gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Muy agradecidos con Dios por este día lunes, en este día lunes 13 de octubre del 2025. Les habla el pastor Román García y como siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Grande es la fidelidad de nuestro Dios y pues nosotros contentos de poder llegar a todos ustedes. Como siempre, un gusto ahí, nuestro hermano Ricardo Cuella, los controles. Gracias, Ricardo. Muy buen día para ti, para todos ustedes. Agradecidos con Dios. Veo aquí están compartiendo, destacando nuestra hermana Lucy, Chuyín Díaz, Daniel Rodríguez. A ustedes que están compartiendo y etiquetando, bueno, muy buen día. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir. Bueno, esperando que la palabra de Dios, como siempre, corra y sea glorificada, ¿verdad? Que la bendita palabra de nuestro Señor
siga avanzando. Y bueno, después de este fin de semana, ya comenzando y agradecidos con Dios, preguntándole cómo le fue. Se congregó, asistió, el Señor le habló. Espero que sí, dando gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Hay que seguir adelante, Dios está con nosotros. ¿Qué le está hablando el Señor? Platícanos, teléfono en cabina 844-696-8450, repito, 844-696-8450. Para mensajes o WhatsApp estamos en el 844-880-4873, repito, 844-880-4873. Ahí estamos en mensajes y ahí estamos en línea. Si usted se quiere comunicar con nosotros en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana las misericordias de nuestro Dios. Grande es su fidelidad. Y bueno, vamos a pasar directo, que nos saludan. Buen día también para ustedes, hermana Lucy. A las escrituras, ¿verdad? Sabe que estamos en el comentar de la palabra. Y bueno, creyendo que Dios nos enseña, nos habla, que Dios habla a nuestros corazones y vida. ¿Para qué? Para que podamos seguir conociéndole, ¿verdad? Conociéndole y dándole a conocer. Esta es la vida eterna. ¿Se acuerda que el Señor nos dijo? Que te conozcan a ti. Dirigido hacia el Padre, nuestro Señor Jesús decía: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, hermanos. Conocer a Dios. Que Dios nos permita conocerle cada día más, pues en la actividad que usted está realizando, ahí ahorita escuchando, algunos viendo, pero meditando, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras en el comentar de la palabra. Agradecidos con el Señor y Dios porque es bueno. Agradecidos con el Señor y Dios nuestro porque nos ha amado y hasta el día de hoy nos sustenta con la diestra de su justicia, ¿verdad? Bendito sea el Señor que tiene misericordia de nosotros. En Mateo capítulo 19, versículo 16, vamos a leer un ratito Biblia. Mateo 19, versículo 16. Vea por favor lo que dice este evangelio según Mateo, que por cierto es un evangelio que va dirigido sobre todo a los judíos, ¿verdad? Lo podemos leer todos, pero es un mensaje, un formato dirigido a los judíos. Recordar que Mateo es aquel Leví, se conocía como Leví, el recaudador de impuestos, y que también era conocido como Mateo, ¿verdad? Nombre griego, un nombre gentil, el recaudador de impuestos, que sabemos que era Leví. Y ahí en el capítulo 19, verso 16, se lee lo siguiente: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Imagínese una persona que está pensando pues en el negocio, en la empresa, porque dice que este hombre era un hombre rico y que llega con esa pregunta al Señor: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Buen día, mi hermano Pedro Luis, aquí con nosotros, nuestro hermano Pedro Luis Pacheco, ya llegando, contento y bendecido. Gracias a Dios. Gracias a Dios, muy bien. Leyendo aquí el Evangelio según Mateo capítulo 19, verso 16, imagínense este hombre lleno de ocupaciones, lleno de actividades. Sabemos que era un hombre rico y pues el que tiene bienes se mantiene muy ocupado, ¿verdad? Pero él, su pensar en este momento es:
¿qué bien haré para tener la vida eterna? Interesante que alguien que pueda estar tan involucrado en lo material, en las ocupaciones, en la generación de riquezas o en el mantenimiento de ella, ¿verdad? Esté pensando en la vida eterna y dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Qué hermoso es el Señor que luego va a los términos, ¿sí sabes por qué me llamas bueno? Entendiendo que esa palabra bueno solamente aplica para uno solo. Y si él no lo entendía o lo hablaba con ligereza, habría que corregirlo. Ahora, no se estaba equivocando al decirle bueno, porque él es el bueno encarnado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Amén. Amén a eso. Amén. Solo Dios es bueno. Nosotros ya nacimos malos. Nosotros no. ¿Verdad? Nosotros no tenemos. Pero Él es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Dice, ninguno hay bueno sino uno. Fíjese qué interesante. Yo le digo a los hermanos en ocasiones que a veces decimos, él es muy bueno o ella es muy buena. No, lo que estamos diciendo o queriendo decir seguramente es que es una persona muy generosa, o que es una persona muy amable, o que es una persona muy sociable, no sé. Pero bueno, con todo la definición de la palabra, dice Jesús, ninguno es bueno sino uno. Y ese es Dios. Y amén a eso. Amén. Dice la Escritura que aún en los ángeles encontró necedad. Solo Dios es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Ahora fíjese que es muy interesante porque algunos relacionan que guardar los mandamientos te hace ganarte la vida eterna. Pero esto no es así. Guardar, meditar los mandamientos te hace entender quién es la vida eterna. Porque nos vamos a dar cuenta que nosotros no podemos cumplir lo que Dios demanda, pero sí nos apunta, las escrituras nos apuntan hacia aquel, los mandamientos nos apuntan, las demandas nos apuntan, la ley nos apunta hacia Cristo, que es como lo plantea Pablo a los Gálatas. ¿Te acuerdas, mi hermano Pedro? Que la ley, su finalidad era llevarnos a Cristo. Llevarnos a Cristo. Cristo era cumplimiento. El cumplimiento, de la ley, así es. Y de las profecías. Amén. Amén. Todo se trata de... Sí. Entonces, no le está diciendo que guardando gana la vida eterna, sino que le dice guarda los mandamientos, porque la observancia de ellos nos hace ver la terrible condición que tenemos, la gloriosa santidad de Dios, pero los mismos mandamientos nos llevan, la misma ley, los profetas, los salmos, nos llevan a entender que hay uno que ha hecho la obra, y en ese podemos confiar y descansar, en él podemos anclar nuestra fe, es el Señor Jesús. Este hombre le insiste, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le dijo, pues, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjate qué interesante. Era un hombre que guardaba la ley, pero aún así sentía la necesidad de ser salvo. Me faltaba algo. ¿Qué más? Todo lo he hecho. Pero él sigue teniendo la misma sensación. Y es que esto es la gran realidad. Nuestra salvación, nuestro Redentor, es Cristo Jesús, amados. Hay gente que vive vidas muy correctas, moralmente intachables, pero les falta algo. Y a veces hay gente que suele decir, no, es mejor esta persona o aquel que no es cristiano. No. Podrá a lo mejor ser más ordenado, podrá ser más responsable. Sí. Pero la vida eterna cambia todo, el nuevo nacimiento lo cambia todo. Solo hay un camino, ¿no? Amén. No hay otra manera de alcanzar la salvación, no hay otra manera de ver a Dios que no sea a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, mi hermano. Sí, puede haber miles de estrategias y de buenas intenciones, sí, ¿verdad? Filosofías de vida, sí, pero no, yo vivo así, yo vivo así. Soy bueno, no hago nada malo, y soy bueno con todos y hasta ayudo a los que necesito. Pero dice la palabra que solo hay un camino a Dios. Amén. ¿Verdad? Y por esto creo que
vemos muchos problemas entre la gente que tiene todo. Sí. ¿Verdad? Hay personas que vemos y decimos, este no tiene ningún problema. Él, es lo que este era rico, guarda los mandamientos, pero sigues teniendo la sensación, me falta algo. Un vacío. Fíjate, me falta algo. Vacío que nada, ningún dinero, ninguna situación, posesión, nada puede llenar. Y sentimos esto, ¿verdad? Amén. Sentimos esto, este espacio pertenece a Él. Así es. Entonces, este vacío que traemos adentro, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, la gente vive en depresión, a veces buscando algo que no se encuentra. Y es la falta de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Sí. Que este espacio es de Él y no hay. No hay quien lo llene. Nadie puede reemplazar esto con nada. Y ahí salen infelizmente, esas incertidumbres de la gente. Sí. Esta sensación que falta algo y no se puede llenar, solo con Dios, solo Él. Solo el Señor. El joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Insisto, se da cuenta que no está completo. Y no tenía problemas económicos, y supo identificar a Jesús como maestro, pero Jesús le hace ver que lo que él dice que guarda, esta es también otra cosa que a veces nos llenamos mucho de prácticas, de liturgias, pero me llama mucho la atención que nuestro Señor le hace ver que lo que él dice, que todo lo guarda desde la juventud, no necesariamente es así, porque le pregunta, ¿qué más me falta? Le sigue faltando algo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Y esa sola palabra está poniendo a prueba todo lo que él dice guardar. ¿Por qué? Porque aunque no es un requisito para seguir a Cristo, en el caso de él es la demostración que no ama a Dios por encima de todas las cosas. Así es. Y que no ama a su prójimo como a sí mismo. Sí, el corazón está en otra cosa. En otra cosa. Hay algo que está tomando el lugar que debería ser el principal. Para Dios. El primero debe ser Dios y nuestra seguridad debe estar en Dios. Amén. No en las riquezas, no en las posesiones, no en las personas. Sí. Y esto es lo que hace, lo que nos aleja del Señor, ¿no? Sí. Que no le buscamos en primero, no es que la mirada estaba, ¿cómo decir? No es porque era rico, ¿no? Uh-huh. Pero quizás porque su seguridad estaba en las riquezas. Así es. Ahí ponía, aquí estoy tranquilo. Su amor estaba en las riquezas. Así es. Y dijo el Señor, ya, no podemos tener. Porque no podemos olvidar que el primer mandamiento a cumplir es amarás al Señor tu Dios. Y si no eres capaz de vender lo que tienes, dices que amas a Dios. Sí. Pero resultó que aquellas riquezas y posesiones eran un amor más grande que a Dios. Yo amo a Dios, pero amo también lo que tengo y administro. Lo que tengo, lo que alcancé, lo que conquisté, quizás con mucho esfuerzo, está bien. Sí. Pero no, ahí no debe de estar. Esto debe ser apenas un instrumento, ¿verdad? Sí. Las riquezas deben ser un instrumento para hacer cosas buenas. Sí. Y para las necesidades que tenemos acá. Sí. Pero no es el centro. No debemos ser siervos, ¿no? Amén. De las riquezas. De lo contrario, debemos manejarlas bien y usarlas para el bien también. Sí. Del reino. Pero primero es el primero. Y el primero es el reino de Dios. Amén. Y su justicia. Amén. No puede ser de otra manera. Y ¿en cuántas ocasiones tenemos esto como, sí, yo amo a Dios por encima de todo, ¿qué más me falta? Y resulta que no era así, pero el Señor Jesús con esta sola palabra, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Pero ahí se le cayó. Ahí aprueba el corazón. Sí, está? Porque una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que hacemos, ¿verdad? Y cuando le dijeron, bueno, este es el requisito para ser perfecto, lo cual yo siempre digo
que Jesús nunca lo orilló a esto, sino que él mismo, en ese ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Ah, bueno, como diciendo, ¿quieres ser perfecto? Pues haga esto. Pero ahí se da uno cuenta que ni amaba a Dios por encima de todas las cosas, ni a su prójimo como a sí mismo, que amaba más aquello que le ofrecía seguridad. Pedro. Me trae la memoria Abraham. Sí. Abraham con Isaac, ¿no? Y Dios no te va a quitar lo que tú necesitas, por supuesto, si necesitas. No. Y hizo lo mismo con Abraham, ¿no? Entrégame su hijo. Sí. Es para probar dónde está su corazón. Su corazón. Y Abraham sin pensar, no, si tú quieres, ¿qué puedo hacer? Y esa es la diferencia, que Abraham levantó el cuchillo y estuvo a punto de... Si no lo detienen, él lo hubiera... Es decir, en su corazón sí tenía a Dios por encima de todas las cosas. Es por eso que es una fe maravillosa de Abraham. La fe de Abraham. Dios nos ayude a tener esa fe. A tener esto, a confiar en Dios de esta manera, a saber que... Fíjate el comentario que hace Pablo sobre Abraham, que él creyó en esperanza contra esperanza y que supo que si lo mataba Dios lo resucitaría. Sí. O sea, estaba seguro. Él estaba seguro. Dios me lo pidió, es porque Dios lo va a resucitar. Aún de las cenizas, porque Dios se lo pidió como en un sacrificio de holocausto. De holocausto, para quemarlo. Sí. Sí, para hacer expiación ahí con su hijo. Y este hombre le creyó al Señor. Y como muchos de nosotros a veces tenemos esos tiempos y no terminamos por creerle, pero qué hermoso de verdad es cuando hay una fe que honra a Dios, que Dios agrada y que está por encima de nuestras posesiones. Voy a terminar este comentario para darte lugar a lo que quieres compartir, mi hermano Pedro Luis. Pero qué importante es que una persona que dice amar a Dios lo ame en cualquier circunstancia. Qué interesante es que una persona que sigue a Jesucristo le ame con acciones, con hechos. Que una persona que tiene riqueza sepa que su mayor riqueza es su fe en Dios. Porque este hombre no lo sabía. Porque ahí pudo haber dicho, con todo gusto, vámonos. Fíjate que una vez escuché un comentario de un hombre muy rico, lo entrevistaban y decían, ¿qué pasaría si pierdes todo lo que tienes? Sí. De la noche a la mañana. Dijo, bueno, si yo perdiera todo lo que tengo, en 5 años volvería a tener esa misma cantidad. Dije, ¿cómo? Dijo, lo más valioso que tengo no son mis posiciones, sino el conocimiento que tengo para poderlo obtener y las oportunidades que he aprovechado. Voy a trabajar otra vez. Otra vez. Sí. Tengo la mente para volverlo a hacer. Entonces, esa persona está valorando más que su riqueza, el medio, el conocimiento para obtenerla. Y nosotros a veces no entendemos eso. Es más valioso el Dios que nos ha llevado a ser lo que somos. Y que puede todas las cosas. Que lo que hemos hecho adquirido. Cambia nuestra suerte de la noche al día. Amén. Sí. ¿Verdad? Dios cambia. Dios hace y somos testigos que y Dios es su propósito, Pedro Luis. Claro es de Él. Y si nosotros somos fieles haciendo lo que Él nos puso a hacer o para lo que nos puso a hacer, ¿cuál será el problema? Ninguno. Exactamente. El tema es la medida de nuestra fe, a dónde vamos con Amén, amén. ¿Cuánto estamos seguros que Él ya lo hizo? Sí, ¿verdad? sí. No es hacerlo porque lo que Él va a hacer, Él ya lo hizo. Entonces, es creer que ya recibimos y trabajar para alcanzar lo que Él ya nos dio. Amén. Sí, às vezes nos falta esta fe. Y de verdad sabemos, seamos honestos, que titubeamos mucho con la fe. No tenemos verdadera fe, que es el Señor el que hace todas las cosas, que abre las puertas, que abre el mar y hace todo lo que es necesario. Si tenemos el corazón en Él, todo lo demás vendrá. Fíjate que gran parte de la riqueza del cristiano es aquellas cosas que Dios le revela, que Dios nos hace entender. Sí. Y ahorita que mencionábamos a Abraham, recuerdo lo que el Señor dice cuando va a destruir Sodoma y Gomorra y que ahí tiene familia Abraham. Y Dios se pregunta a sí mismo, ¿encubriré yo esto a Abraham? Como diciendo, es que yo con Abraham no puedo ocultarle este tipo de cosas. Y qué importante es caminar con Dios y caminar bajo la revelación de Dios, porque
Lo que somos ahorita, lo que hemos alcanzado, lo que hemos realizado, es una consecuencia de aquellas cosas de que Dios nos ha revelado respecto a su persona, respecto a su palabra, respecto a nosotros mismos, y que podemos entender. No estamos ciegos, no estamos ignorantes, no estamos esperanzados a la ilusión. No, tenemos firmeza, tenemos entendimiento. Pero nada de ilusión. Por gracia de Dios. Son cosas que entendemos, que escuchamos del Señor y creemos y obedecemos, ¿verdad? Y seguimos adelante y Dios nos va galardonando, ¿no? Amén, galardonándonos aquí mismo. Sí, amén. Sí, él dijo que íbamos a vivir mejor en la tierra también. Sí. Y digo en todos los temas, ¿no, pastor? En la familia. Amén. En las relaciones que tenemos. Sí, así es. En todas las cosas Dios está adelante y nos pone en los lugares con las personas para que tengamos siempre una motivación a más, para seguir sirviendo, seguir creyendo y seguir disfrutando, ¿verdad? De este amor, de todo esto que Él nos entregó, nos prometió y cumple, porque Dios es fiel para cumplir. Sí. ¿Verdad? Y así vemos en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, los hombres que creyeron y fueron fieles a Dios. Sí. Todos conquistaron, no conozco una historia de alguno que fue mal. Sí, tuvo sus luchas y las batallas, sí. Pero Dios siempre con ellos y al final siempre salieron bien. ¿Verdad? Mismo cuando la historia mostraba otra cosa. Sí. Alcanzar los objetivos. Sí, así es. Entonces, es poner Dios sobre todas las cosas. Amén. El primero es el primero. Que Él sea nuestra riqueza, ¿verdad? Exacto. Lo es, gracias al Señor. Él es nuestra riqueza, conocerlo a Él, entenderlo a Él. Él es lo que algunos ni siquiera imaginábamos algún día encontrar, y Él los ha encontrado. Bendito sea su nombre. Saludamos a Rosa María Sánchez, manda saludos a pastor y al hermano Pedro Luis. Adri Perper también manda saludos. Juan Tobías, Rosy Ramírez, Carlos Maldonado, Gerardo Velázquez, a todos ustedes. Julia Esquivel también comparte, etiqueta, Ana Karen. A todos ustedes, gracias por compartir, gracias por estar ahí. Y pues también dispuestos a ver cuál es la lectura que nos sugieres para este día, mi hermano Pedro. Perdón, para estarla comentando. Amén. Podemos hablarle Mateo 8 también, pues. Mateo 8, claro. 8 a partir del 23. Mateo 8, 23. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. Gracias. Pues seguimos un poquito más. Es más o menos lo que estamos hablando ya, ¿no? Sí. Es saber que Jesús, entonces toda la clave de esto que estamos hablando ahora, pues comentando, es que Jesús esté en nuestro barco. Amén. Si Él está en el barco, entonces no hay problema que venga tempestad. Pero no estamos seguros que Él está en el barco. En muchas ocasiones. Yo creo que en muchas ocasiones dudamos. Y la duda es algo muy malo, ¿no? La duda no es de Dios. Sí. Y cuando dudamos las cosas, bueno, si no confiamos, ¿no? Si no confiamos en Él, no tenemos fe. Y no es que Él no va a trabajar por nosotros, pero nosotros nos detenemos por el miedo, ¿no es? Sí. Nos detenemos, no hacemos lo que tenemos que hacer, nuestra parte, que Él nos encargó de hacer también, que debemos hacer nuestra parte también en la caminata, y no vemos a Cristo con nosotros. Creemos que las cosas deben de ser a nuestra manera, y a nuestro tiempo tampoco ocurre así, ¿no?
porque los tiempos de Dios son perfectos, Amén, dice amén. la palabra. Y aquí los discípulos en una situación igual, ¿verdad? Acababan de salir, ¿no? Jesús predicando a la gente y vamos para el otro lado. Creo que tenía un propósito ahí mucho mayor del otro lado también. Sí, sí, sí. Sí, pero cansado, acostó su cabeza y cuando vino la tempestad y todos desesperados, vamos a morir. Sí. Entonces, ¿dónde está nuestra seguridad, no? Nuestra fe, así es. Pero cuando Él está en el barco, no hay nada que nos va a hundir. Amén, amén. Estamos seguros que con Jesús vamos a pasar la tempestad, pero debemos creer, esto es la fe. Sí. ¿Verdad? La fe que va a calmar las tempestades y el mar. Pero hagamos esto de creer verdaderamente. Esta es la verdadera fe. Sí. Muy interesante que él se haya quedado dormido, ¿verdad? Sabemos que Jesús, sus jornadas eran muy complicadas, muy saturadas, desde levantarse muy temprano en la madrugada hasta los traslados, ¿verdad? A pie, caminando toda la región, y aparte sanando, restaurando, liberando, atendiendo. Y todavía en la noche, que los discípulos se iban, él todavía atendía a la gente y luego otra vez se iba a orar. Qué maravillosa la vida de oración del Señor. Y aquí está dormido y ellos creen que Jesús no tiene cuidado de ellos, ¿verdad? Como si todavía nos tuvieran que convencer de que realmente le importamos a Dios. Sí, que Él debe de estar haciendo algo todo el tiempo y nosotros nada más como asistentes, ¿verdad? Cuando tenemos que cumplir también nuestra parte en esto. Hay una responsabilidad nuestra. Exacto. Me llama la atención que él, lejos de decirles, oiga, me hubieran levantado antes o que les hubiera dicho, no, ahorita arreglamos esto, no, dice, ¿por qué tienen temor hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Ahí está diciendo ya. Ya lo tienen. ¿Por qué tememos? Ahora, ojo, que en muchas ocasiones se señala que si tenemos fe pequeña, dicen, pequeña como un grano de mostaza. No, nunca dice la Biblia que sea pequeña como un grano de mostaza. No. Pero si dice que sea como un grano de mostaza, que se siembra y crece, y desarrolla. Y es muy, como dice la semilla de mostarda, el grano de mostarda. Muy consistente. Es muy consistente, muy resistente. Exactamente. Es tan pequeña, tan chiquita, pero no es para tenernos fe. Es del tamaño de un grano de mostarda. Es como un grano de mostarda. Como un grano. Consistente, es como. Así es. Sí, porque si fuera poca fe, pues con esta fe se hace, pero no. Esta fe no les alcanza porque tienen temor de morir. Exacto. Entonces no es esto. Es tener la fe fuerte, resistente, puesta en el Señor que no se abala. Esta es la fe que está diciendo ahí cuando dice fe como un grano de mostarda. Sí, así que es. Chiquita la pone ahí con toda su debilidad, que se parece por el tamaño y no va a pasar nada y sale un super árbol. Entonces esta fe, que nuestra fe sea como un grano de mostarda. Amén. Que pueda ser pequeña. Ahí que no es tema de cantidad, es calidad, ¿verdad? Sí, es desarrolla. que nuestra fe esté puesta en Él. Amén. Entonces esto está buscando el Señor. Y en este momento parece que los apóstoles incluso ahí fallaron con la pequeña fe que deberían tener. Vamos a morir, ya estaban diciendo, ¿no? Sí. Vamos a morir. Sí, sí. Entonces vamos a hacer esto y vamos a confiar verdaderamente en el Señor. Y hay que hacer una entrega total, pastor. Amén. Discúlpame, hay cosas que hacemos a más o menos. A 50, medias, ¿no? sí. A 60, 70, pero no. La fe en Dios debe de ser 100%, debemos confiar plenamente y totalmente. Que debe ser una de las características que tiene el grano de mostaza, la consistencia. Exacto. Todo él es un grano, todo él tiene la consistencia, no tiene partes huecas o bofas o... No. No hay debilidades ahí en el grano de mostaza. Ajá. Y nuestra fe debe ser igual en cualquier situación. Y mismo que no salga como esperamos. ¿Verdad? Sí. Mismo que no salga, entonces ahí debemos probar mucho más nuestra fe. De saber que
que Él tiene el control. Amén. Y si no salió como esperábamos es porque Él tiene algo diferente. Sí, sí. ¿Verdad? A nuestros ojos, de repente, para los hombres, ni sea mejor de lo que esperábamos. Sí. Sí, pero es lo correcto, es lo que Él tiene. Y más adelante quizás vamos a entender por qué no pasó lo que yo quería, lo que yo esperaba, por qué Dios no operó. Pero desde que tengamos la fe en Él. Sí. Y esta es la fe que solo uno sabe. Sí. ¿Verdad? No es una fe de boca, de lo que hablo, Sí, sí, sí. de lo que participo, no. Es la fe que tengo en mi corazón verdaderamente, que confío que adelante Dios va a hacer y que Él está trabajando, ¿no? Él trabaja siempre, ¿no? Dios no duerme. ¿Verdad? El guarda de Israel no duerme, también dice esto, ¿no? Sí. Entonces Dios nunca duerme, Él tiene el control. No se dormirá ni se adormecerá, dice. ¿verdad? Él tiene control total 100% del tiempo. Amén. Sí, a Dios no hay un tiempo que esté dormido, no esté atento a lo que está pasando. Recordemos, Dios dice en la palabra que es omnisciente. Omnisciente, sí. Entonces Él tiene control de todas las cosas, en todos los tiempos. Y nosotros, infelizmente, tenemos los deseos que vienen de la carne, ¿no? Del corazón del hombre, que es donde emana la fuente de la vida, pero también es engañoso. Sí, sí, sí. Entonces sí, debemos examinar nuestro corazón todos los tiempos. Fíjate que como lo menciona, aquí lo estamos leyendo en Mateo 8. Sí. Como lo menciona Marcos, el Evangelio según San Marcos, dice que levantándose reprendió al viento y dijo al mar. Primero reprende al viento y luego dice al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Y yo en muchas ocasiones he pensado si el Señor Jesús no esperaría de ellos que hubiesen hecho como Él hizo. Sí. Cómo luego nos damos cuenta que este viaje que realizaban en la barca era para llegar a la región de los Gadarenos y que del otro lado estaba un endemoniado, el que conocemos como el endemoniado Gadareno, y que aparentemente el espíritu o la potestad en él estaba involucrado en los vientos y en el agitar del mar, es decir, que ellos tienen potestad en las regiones celestes. Yo lo he dicho hace buen rato que los fenómenos meteorológicos tienen que ver con aquellas cosas que ocurren entre el cielo y la tierra. Y que es ahí donde la Escritura dice que Satanás es el príncipe de la potestad de ese aire. Y que cuando Jesús dice calla y enmudece, le está hablando a lo que está detrás de esos vientos y detrás de levantar las olas, ¿verdad? Es decir, una potestad que gobernaba en la región de Gadara, porque siempre que se menciona esto, en cualquiera, son 3 evangelios que lo mencionan, en cada uno de ellos siempre ocurre previo a que Jesús llegue a la orilla de la región de Gadara. Siempre es así. Y siempre cuando Él pone un pie en tierra, el endemoniado viene y se hinca ante Él como diciendo, me venciste. ¿Dónde se dio esa victoria? Cuando le dijo, calla, enmudece. Sí. Cuando Jesucristo estaba ahí dormido. Entonces, mi pregunta es, ¿no esperaría Él algo de nosotros por ese tipo de cosas? ¿No esperará que nosotros actuemos en muchas ocasiones así, con esa autoridad, con esa seguridad? Y creo que sí. Por eso les llama, no tienen fe. ¿Cómo no tienen fe? Sí, se está preguntando muy claro esto. Como que estuviera diciendo, ¿por qué no hicieron ustedes? ¿Para qué me levantan? ¿Para qué me despiertan a mí? ¿Para qué me despiertan? Si ustedes deberían tener la fe suficiente para reprender la tempestad. La tempestad del viento. ¿Te acuerdas que cuando lo mismo ocurrió con Moisés? Cuando el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? O sea que hay ocasiones en que nuestro temor o nuestra poca fe nos llevan a pensar que Dios no nos ha dado la autoridad o no nos ha conferido algo para sobrepasar aquella prueba que se está viviendo, pero es ahí donde nosotros nos aferramos al Señor y decimos, Señor, tú me dijiste, incluso lo dijo, las cosas que yo hago ustedes les harán también y aún mayores porque yo voy al Padre. Entonces,
en muchas ocasiones Dios espera de nosotros que hagamos lo que esperamos que Él haga. Él se levantó, reprendió, calla, enmudece y cesó. Y se acabó la tempestad. Se acabó el problema. Basta una palabra. Amén, Señor. amén. Basta una palabra y tenemos autoridad para esto. Sí. Nos dio autoridad, ¿verdad? Entonces, siempre citamos, vamos a leer el versículo completo aquí, pues, Isaías 43. Sí. Isaías 43, 2. Mientras lo encuentras, dice nuestra hermana Alba Fuentes, bendecido día, pastor, pido sus oraciones por mi hija Emi. Dios en control de toda situación y tiempo. Amén. Claro que sí, hermana Alba. Igual si nos dice la situación, con gusto lo oraremos, pero si no nos unimos a su fe, Dios en control de toda situación y tiempo. Claro que sí, con mucho gusto. Y tú vas a leer Isaías 43, 2. Isaías 43, 2. Isaías 43, 2. Cuando cruce las aguas, que está diciéndonos lo mismo, yo estaré contigo. Sí, amén. Cuando cruce los ríos, amén, no te cubrirán sus aguas. Así es. Cuando camines por el fuego, no te quemarás. Amén. Ni te abrazarán las llamas. Así es. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. Amén. A Cus y a Seba en tu lugar. Amén, amén. Entonces es esto, es que está la palabra. Y tememos y a veces hasta declinamos, ¿no? Y nos rendimos a la situación. Ya creemos que ya no hay que hacer y no ponemos la fe y no demostramos, ¿no? Principalmente a los de fuera, lo que puede hacer nuestro Señor. Amén, amén. De todas las bendiciones que tiene para nosotros, de la victoria que ya nos entregó. Sí. ¿Verdad? Junto con Él entregó todas las cosas. Esto está en Pedro, ¿verdad? Sí, así es. Ahí está en segunda de Pedro. Dice nuestra hermana Miriam, también da testimonio, agradecida con Dios y con sus oraciones, ya me operaron, gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Nuestra hermana Ninfa Vara nos dice, buenos días y bendiciones, como cuando Josué dijo al sol, amén, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón. En algunas iglesias le llaman acción profética, ¿no? Exacto. Es real, es real. Estas son cosas que Dios hace, amén, cosas que para el hombre son imposibles. Sí. Pero si tenemos fe, ¿y quién dijo para que el sol se detuviera? Sí. ¿No es? Entonces Josué tuvo toda la fe necesaria para esto. Dice nuestra hermana Rosy Ramírez, aquí lo tengo ya en el capítulo 8 de Lucas, nos hace este comentario. Y les dijo, en Lucas 8:25, ¿dónde está vuestra fe? Amén. O sea, Jesús esperaba algo de ellos. Jesús esperaba algo de ellos. A veces despertamos al Señor, ¿verdad? A veces lo vamos y lo inquietamos cuando dice, bueno, ¿y dónde estás tú? ¿Qué tenías que haber hecho tú? ¿Cuál es tu responsabilidad en esto? Y a veces pensamos que lo primero que hay que hacer es reclamar o clamar a Dios. Pero en algunas ocasiones habría, como diciendo, ya hiciste lo que tenías que hacer. Voy a recordar un poquito, ¿te acuerdas de aquel hijo de aquella mujer que no se podía embarazar y que el profeta le dio una palabra? Y al poco tiempo el niño se murió y mandó al criado con la vara o con el manto. Dijo, ponlo sobre... Y cuando el criado viene le dice, ya hice todo lo que me dijiste. Y no contesta. Es decir, en muchas ocasiones nosotros tendríamos que hacer lo que nos toca hacer y luego ya venir con el Señor y decir, ahora Señor, ahora sí que no sé cómo, porque ya le dije, ya reprendí, ya oré y no ha pasado nada. Pero ya hice mi parte, es decir, lo que yo creí que debía haber hecho, ya lo hice y aún así no funciona. Pero aquí no, se agarraron a gritar, Señor, no te importa que nos vamos a morir. Y el Señor, bueno, dice Cintia Martínez, gracias por estar participando, por eso los leo, porque enriquecen este programa. Amén. Buen día, paz. En la palabra donde nos dice, le dice la mujer que te sea hecho conforme a tu fe. También he pensado, ¿por qué nos dice eso? Como si estuviera en nuestras manos, pregunta. Pero el poder está en Él como si nos lo confiriera. Es que de hecho nos lo confiere, hermana Cintia. Nos ha dado potestad, nos ha dado autoridad. Espera de nosotros algo. Bueno, hoy en día somos su cuerpo.
somos su cuerpo. Nosotros cuando accionamos es el accionar de Él. Cuando estamos en obediencia al Señor, ¿verdad? Cuando estamos creyéndole a Jesús, somos su cuerpo. Dios no ha dejado sin testimonio esta tierra al dejarnos a nosotros. Mateo 9. A ver. Mateo 9. Es muy interesante ese pasaje. Tiene unos puntos ahí como escribió ahí. Dice Cintia, eso me da temor, porque entonces me pregunto si no es hecho por su voluntad o por nuestra poca fe. Fíjate que, Cintia, yo esto, y amigos, hermanos conectados, yo lo hago por fe y café, dice Gerardo Velázquez. Órale. Yo me he dado cuenta que para conocer la voluntad de Dios, Pedro Luis, amén, necesitamos conocer las Escrituras. Las Escrituras nos revelan la voluntad de Dios. Cuando oramos y decimos, Señor, si es tu voluntad, yo digo, bueno, ¿que la voluntad de Dios no está expresa en las Escrituras? Amén. Y si Dios dijo que por sus llagas hemos sido curados, bueno, vamos a orar por los enfermos. Sanen o no sanen, porque si no sanan hay que preguntarle, Señor, ¿hay algo más que debo hacer como aquel joven rico, verdad? Pero nuestra parte es orar. Nuestra parte es si la persona viene y nos dice, tengo frío, oro por él y le comparto la cobija. Oye, pero nada más tengo una. No importa, tengo fe que Dios me va a dar otra. O tengo fe que Dios me ha puesto tu vida para sembrarte la cobija. O sea, Dios espera de nosotros lo que Él haría estando aquí. Sí. Y en muchas ocasiones nosotros lo condicionamos, Señor, si es tu voluntad. Yo digo, a ver, no. Para conocer la voluntad hay que leer el libro. Hay que meditar las Escrituras. Y ahí dice, bueno, conforme está escrito. Yo creo que deberíamos decir, en vez de, Señor, si es tu voluntad que sane. No, Señor, conforme está escrito. Que ocurre en su cuerpo. Exacto. Conforme está escrito, porque contra la Escritura no hay nada, pero Luis. No, pero esto es la fe que estamos hablando. Amén. De creer primero que la Escritura es la palabra de Dios, que Dios nos la dejó, ¿verdad? Para que sepamos todo lo quién es Él. Para Amén. Conocer a Dios a través de las Escrituras. Así es, Entonces, y ahí sí vamos a reivindicar todo lo que está ahí. Pero otra vez regreso, ¿quién sabe la fe que tenemos si no somos uno mismo? Sí. ¿Dónde está de verdad? ¿Tengo fe o soy conveniente? Sí. O nada más aquí, o voy a hablar aquí porque lo leí. Sí. Sí, porque leer ahí es una cosa y creer es diferente. Tener esa convicción. Leer y saber y tener la información es una cosa. Fíjate, el comentario que hace Homero Moncada, saludos Homero, dice, buen día, le dijo a la mujer del flujo de la sangre que su fe la sanó. Fue ella. Sí. Tu fe te sanó, sí, tu fe. Esto es súper interesante, no es que él la sanó. Sí. Aquí el mismo Jesús está diciendo, tu fe le sanó. Porque también está escrito en el profeta que, mas el justo por su fe vivirá. El justo vivirá por la fe. Sí. Ahora, claro, la fe no es en nosotros, la fe no es en un don, no es nuestra autoridad, la fe es en Jesús, la fe es en su palabra. Es en Él. Pero esa fe es la que actúa. Es esto la que mueve montañas. Pero ese punto que nos planteaba nuestra hermana Cintia, mucho tiempo me ha dado conflicto, porque mucha gente, Señor, si es tu voluntad, y yo digo, pues primero lee cuál es la voluntad de Dios, y luego ya ora de acuerdo a su voluntad. Porque eso también dice la Escritura, que si pedimos algo conforme a su voluntad nos oye, y si nos oye, nos concede la petición. Pero a veces ni sabemos cuál es su voluntad. No sabemos ni qué es el libro. Y este es un problema, porque la ignorancia, ignorar lo que está escrito, dice, mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. A veces no conocemos, número uno, cómo es Dios. Número dos, lo que las Escrituras dicen. No conocemos las Escrituras, entonces perecemos por no conocer. Amén. Entonces esto nos falta, ¿no? Vamos a buscar esto, donde está diciendo, vamos a poner versículos hoy. Entonces sufrimos por no conocer las Escrituras. Dice,
Elba Hilda Gaona, la palabra de Dios no vuelve a él vacía, así es, siempre hace lo que él quiere, lo dice en Isaías, ¿verdad? Isaías 55:11. Sí, así es, la palabra de Dios cumple su propósito, gracias Elba Hilda. La palabra de Dios no regresa vacía sin antes cumplir el propósito a que fue enviada. Y si Él nos envió su palabra, debe cumplirse. Dice Ricardo Alderete, que manda saludos desde Acuña, dice, la fórmula es oración más fe, correcta, igual a milagro. Ya nos dio hasta la ecuación. Gracias, Ricardo. Y es esto, no hay otra. Y luego dice Elba Hilda, es la palabra la que produce fe. Nosotros, claro, es la palabra de Dios. La fe es por el oír, la fe viene por el oír, y el oír viene porque Dios habla, por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Por la palabra, por esto habla dos veces. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es interesante, ¿no? Oír y oír. Sí. Mateo 22. A ver. ¿Dónde vamos con esto? Mateo 22. Estamos en la misma, ¿no? Le voy a hacer una pregunta mientras mi hermano Pedro Luis encuentra la cita. ¿Habrá alguna tormentilla por ahí que esté dando lata? ¿Habrá algún viento tempestuoso que a lo mejor lo que está esperando es que usted se levante en el nombre de Jesús y le diga, te reprendo, ya estuvo? ¿Verdad? En el nombre de Jesús, claro, no es en nuestras fuerzas. Pero ¿cómo Dios nos haría testigos sin tener esta capacidad de enfrentar esos vientos? O sea, imagínense que se van a morir los apóstoles en la... Imagínense, vamos a poner un cuadro diferente. Todos se ahogan. Todos se ahogan, excepto Jesús. Vamos. O voy a dejarlo todavía más. Voy a hacer no tan trágico. Se ahogan todos menos un discípulo y Jesús. Jesús dice, ¿qué pasó? Pues nos hundimos, Señor. Y luego, pues se ahogaron. Imagínense. Los 12 apóstoles se ahogaron, 11. ¿Pero cómo? Pues es que no te quisimos despertar. Uno. Sí. Y la otra es, pues a lo mejor entendimos que esa era tu voluntad porque la tempestad se vino muy fuerte. Y como tú no despertabas, dijimos, es su voluntad. Sobreviviendo uno y el Señor. Imagínense ese cuadro. Jesús diciendo, ¿pero por qué no hicieron nada? No, pues es que pensamos si Él no se despierta. O a lo mejor alguno pensó, vamos a despertarlo. El punto es este. Nosotros tenemos que participar. Somos partícipes, lo comentábamos ayer con la iglesia. Claro, tenemos tribulaciones, padecemos, pero nos participan de la naturaleza divina. Esto es algo maravilloso. La Biblia dice que si tuvieras fe, pondrás las manos, ojo, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En muchas ocasiones solo oramos por ellos. ¿Qué dijo? Pues que la Escritura dice, pondrán las manos y sanarán. Y a veces no hacemos eso. Yo oro por ti, pero dice que ponga las manos. Pero tengo que orar y creer. Si oro y no creo, no va a funcionar. Esto anda junto. Por esto muchas veces oramos y oramos y oramos y no funciona. Entonces vengo otra vez. ¿Tú crees de verdad que Dios puede hacer? ¿Verdad? Pedimos, es un dicho, pero es real. Necesitamos lluvia, pedimos lluvia y no traemos el paraguas y vamos a caminar. Tú lo has visto y seguramente que aquí también se hizo viral cuando un camionero en Brasil se le está quemando el camión y lo tiene cargado, ¿te acuerdas? Sí. Y empieza a orar en portugués, y le dice, Señor, manda la lluvia. Y en ese momento empieza a llover. Y estaba sol, estaba abierto. Señor, mándala. O sea, no se le ocurrió otra cosa. ¿Cómo se puede apagar? Y lo están grabando. Están grabando. Y empieza a llover y se apaga con lluvia. Y quizás estuvieron grabando para burlarse de él. Probablemente. Este loco ahí se arrodilló en la carretera. Está quemando mi camión, ¿qué hago? Y cayó la lluvia. Esto es fe. Es que Dios mueve todo. La fe no dice que mueve montañas. Exacto. Aquí el 20, Mateo 17, 20, por la poca fe que tiene, respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Sí. Para ustedes nada sería imposible. Imagina que tremendo, paz.
tener esta fe que mueve es que es tremendo. Fíjate, nuestra falta de fe es que en muchas acciones no persistimos en la fe, no persistimos en la oración, perdóneme, ahí se demuestra la falta de fe. Pero en muchas ocasiones nuestra falta de fe se ve en donde no declaramos lo que creemos que puede ocurrir. Porque fíjate, ¿tu versión qué versión es? Mi versión es la nueva versión internacional. Ok, nueva versión internacional. Porque ahí dice pequeña, pero acá no dice pequeña. Dice, Jesús les dijo, ¿por qué no pudimos? Por nuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe, aquí no dice pequeña, ahí sí, como un grano de mostaza, fíjate, si tuvieras fe como un grano, ¿qué me hace hacer? ¿Qué provoca en mí tener fe como un grano de mostaza? Le dirías a este monte, pásate de aquí para allá. Sí. Y se pasaría. Ahora, ese monte del que está hablando, está en el mismo contexto del verso 14 de ese capítulo 17, cuando no pudieron echar fuera un demonio. Hermanos, hay enfermedades que son demoníacas. Sí. Son por causa de demonios en esa vida. Y ese monte se tiene que quitar, pero si tenemos fe, no oramos que se quite. Escuche, por favor. Si hay una enfermedad de origen demoníaca en una persona, no oramos que se quite, le decimos que se quite. No sé si estoy diciendo, una cosa es como pedirle permiso y otra cosa es ordenarle. En muchas ocasiones la fe actuó dando órdenes, Pedro Luis. Se ordena. Sé sano. En nombre de Ve Jesús. y lávate. En el nombre de Jesús. De Jesús, sé sano. Tabita, levántate. A ti te digo, levántate, le dijo a la niña. Es una orden. Porque la fe es una convicción. Ojo, la palabra fe en el griego es pistis. Es convicción. La fe es una convicción sobrenatural que te hace declarar, que te hace confesar cosas que a lo mejor racionalmente no lo harías. Dices, oye, no, pero ¿cómo le voy a decir a esta enfermedad que se quite de aquí y se vaya a otro lugar? Pero eso es lo que está diciendo. Sí. A un espíritu. En el caso de este hombre que oró por lluvia, hermanos, a veces tenemos tormenta en la vida y no decimos nada. Y decimos, Señor, casi le reclamamos, no tienes fe, no tienes cuidado de que voy a perecer. Exacto. Y el Señor diría, ¿y tú no tienes fe? Me acusas de no tener cuidado de ti, pero te he dado fe para estos momentos. Yo no tengo el cuidado, tú no tienes fe. Bueno, habría que pensar en eso. Dice Rosy Ramírez, Pastor Román, un testimonio personal. Cuando yo he estado enferma, yo pongo mis manos en cabeza y oro, y Dios me sana. Porque no hay alguien en ese momento para que ore por mí. Allí actúa mi fe. Claro, hermana Rosy, claro, y yo también lo he hecho. Gracias a Dios, dice Homero. Cristo lo dejó muy claro. Me recuerda la parábola de la viuda y el juez injusto de la importancia de orar y no desmayar. Sí, es cierto, Homero. Es la importancia de orar y no desmayar. Bueno, todos ustedes se los pongo como colaboración, porque es verdad, están participando. Hermanos, a veces nuestra fe solamente se volvió ceremonial, y no estamos viviendo. Dice nuestra hermana Ninfa. También dice, unge a los enfermos con aceite. Es otro acto de fe. Es fe. Pon las manos sobre los enfermos, pero también dice, los ancianos, únjalos con aceite. Con aceite. Va a decir, pastor, pero el aceite, ¿qué tiene que ver? Pues que está escrito que así lo hagas. Hágalo. Y si lo creo, pues hágalo. Y créalo. No es el aceite que va a sanar, pero es su fe. Y estás obedeciendo a lo que está escrito. escrito. Hecho, es el acto de estar haciendo lo que Dios mandó hacer. Sí, junten los ancianos y los presbíteros y los que tienen fe y oren por los enfermos. Sí. Los hermanos de la fe deben hacerlo. Dice, unge a los enfermos con aceite, que representa al Espíritu Santo. Es que hay llaves, dice, hay instrucciones para orar y se dan respuestas. Lo que ates aquí será atado en el cielo, lo que desates aquí será desatado en los cielos. Es que, hermanos, en muchas ocasiones, cuando algo nos ocurre, cuando algo no cambia, cuando está la tormenta, cuando están las olas, imagínense,
Están a punto de ahogarse los discípulos y Jesús. Sí. Y ellos no están reaccionando. O a veces solamente reaccionamos naturalmente, agarrando una cubeta y sacando agua del bote que se está hundiendo. Pero Jesús lo que hizo es despertarse, reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece, y dice que se hizo grande bonanza, y eso tiene que ver con que hay algo espiritual detrás de lo físico y material. Y eso es algo que la fe no nos alcanza. No. Y aún más cuando estamos hablando de, vamos a las enfermedades espirituales. Entonces, siguiendo aquí el 27, lo que empezamos a leer. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron a su encuentro dentro de los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Sí. Imagínate, de pronto gritaron a Jesús, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? Sí. El poder del Hijo de Dios. Sí. Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado. Entonces, a cierta distancia de ellos estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Los demonios rogaron a Jesús. Sí. Si nos expulsas, ya sabían que él iba a hacerlo. Claro. Entonces, hasta los demonios temblan, ¿verdad? Y ya respetan antes, me viene la luz. Quizás la tormenta en el mar, pues, no fue hecha por ellos para que Jesús no llegara del otro lado. Porque cuando vienen los hombres de fe, el demonio sabe que viene. Claro. Y si es un tema espiritual, él sabe que ahí llega la luz. Y entonces vamos a hacer todo en el camino para que no lleguen. Porque si aquí llegan, ya nos fue. Ya perdimos. Entonces Jesús, bueno, hace lo que ya sabemos aquí, ¿no? El otro pasaje espiritual, Mateo 9, Marcos 9. ¿Dónde está en Mateo? Mateo 17. Ok. El 14, un enfermo, ¿no? Sí. Mateo 17, 14. 17, 14, aquí lo tengo. Por favor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. ¿Con quién relacionaban a los lunáticos? Aquellos que cada cambio de luna afectaba en la salud. Les venían crisis, en la mayoría de los casos eran convulsivas. Este es uno de sus casos, ¿verdad? Tenían convulsiones con el cambio de luna. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo. ¿Por qué padece muchísimo? Porque muchas veces, está escrito, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ahora eso es muy interesante. Ellos están buscando a Jesús, pero lo traen a los discípulos de Jesús. Sí. Porque nosotros debemos de representar a nuestro maestro. A nuestro maestro. ¿Por qué lo traen con nosotros? Porque esperan que nosotros representemos fielmente a nuestro maestro, nuestro Señor Jesús. No le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa. Ahora, ¿le estará diciendo incrédula y perversa al papá del muchacho? No. ¿Al muchacho o a los discípulos? Porque aquí diríamos, no, es que el muchacho no tiene fe. O no, es que el papá no tiene fe. Pero dice que respondiendo dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano, porque esa enfermedad, esas convulsiones tenían que ver con un demonio. Si sacas el demonio, dice un dicho, perdóname, muerto el perro, se acabó la rabia. Sí. Lo que estaba originando era el demonio. Sí, mi versión aquí es bien interesante. A ver. Un poquito diferente el 15. Y dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Le dan ataques. ¿Cuánta gente sufre con esas enfermedades y buscan y buscan y buscan y no hay cómo sanar? Sí. Y no ponen atención porque no creen muchas veces, ¿no? Los incrédulos, claro. Pero nosotros sabemos que muchas enfermedades son espirituales. Así es. Sí, el demonio viene y estos ataques y epilepsia y es mentales en la cabeza. Y hace a la gente sufrir. Entonces, falta de fe, es interesante, ¿no? Jesús reprendió al demonio
el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento. Amén, amén. Fíjate, escribe aquí nuestro hermano Juan Tobías. Hace más de un año, me consta, lo viví, estuve enfermo, pero siempre le pedí a los hermanos que oraran por mí. A mí me admiraba la fe de nuestro hermano Juan, porque todo servicio se paraba de frente y decía, hermanos, oren por mí. Y un día, de la noche a la mañana, Dios le cambió totalmente el tema de la salud. Pero eso es lo que dice la Biblia. Ahora ese es otro tema. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos para que oren por él. La fe no es que te tenga yo que pasar porque estás enfermo. Es que tú al estar enfermo digan, oren por mí. Porque la fe te da para decirle a la gente que oren por ti. Porque hay gente que ni se atreve a pedir que oren por ellos. No. Esto es la falta de... Hay gente entre nosotros que padece enfermedad y no piden una oración. Exactamente. No oran y tampoco piden una oración. Ahí está evidente la falta de fe, ¿no, pastor? Ahí ya confío en la fuerza solamente de los hombres y debemos confiar en los doctores también, por eso están ahí. Sí. Y creo que puestos por Dios para también operar la sanidad a través de la mano de ellos. Sí. Pero muchos de nosotros no pedimos oración. Y a veces fallece la persona, no sabemos ni qué pasaba. Sí, claro. Ni sabíamos que traía una enfermedad. Sí, claro. Entonces llega a este punto. Entonces es la fe y es el objeto hoy, ¿no? de nuestra plática aquí. Es la fe que debemos tener, porque Dios puede hacer todas las cosas, desde nuestra salud, a nuestra familia, nuestros relacionamientos, nuestro trabajo, nuestras finanzas, y en todas las cosas Dios está. Amén, amén. Amén, Dios está para todo. Sí, que Dios nos ayude a entenderle, a conocerle. Y dice, ¿por qué no nosotros no pudimos hacerlo? Y esto es importante, cuando no ocurre de acuerdo a lo que está escrito, hay que hacernos las preguntas correctas. No decir, no era la voluntad de Dios, sino decir, ¿por qué no pudimos? Y Jesús dijo, es que esto requería, dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte. Es decir, ese demonio, esa enfermedad, era un monte que no se quita, a menos de que se tenga fe, a menos de que se le ordene, pásate de aquí para allá, y se pasará, y como leíste, y nada le será imposible. Pero este género, ese específicamente, no sale sino con oración y ayuno. Necesitaba dos cosas, que oraran, pero que ayunaran. Y a veces, Pedro, amigos, no tenemos la fe para ayunar. Oye, ¿tú ayunas? No, yo no. ¿Por qué no? Porque a veces no nos alcanza la fe. Yo digo, lo voy a decir con mucho cuidado, ¿eh? Hay gente que no ayuna porque tiene problemas de salud, pero los veo tomar refresco, los veo desordenarse a la hora de la comida, los veo comer pan. Le digo, tienes fe para comerte el pan, tienes fe para tomar refresco, pero no tienes para ayunar. No, que no me pase nada en el nombre de Jesús, tomándome hasta de 2,5 litros, no me pase nada. Bueno, tienes fe para tomártelo, pero no tienes la fe para ayunar. Va a entender el ser humano. Sí, entonces somos nosotros y no alcanzamos muchas cosas. No alcanzamos por la falta de fe. Entonces no hay cómo, ¿no? Dios nos ayude. Mi versión aquí, esta nueva versión internacional, está interesante, nos trae el versículo 21. Sí. Que es interesante esto, ¿no? Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Amén, amén. Aquí es que tenemos nosotros que orar y ayunar. Sí, amén. Y si no lo hacemos, esta falta de fe que mueve montañas, que echa fuera espíritus, no funciona. Así es. Entonces es necesario ayunar y orar y tener intimidad con el Señor. Y la única manera es a través de la oración, la lectura y el ayuno. Amén. Mi hermano, pero Luis, pues se nos ha ido la hora. Ya estamos aquí a las 9. Bien rápido. Le animamos a que crea en el Señor, atrévase a declarar con fe. Si está escrito, tiene sustento para hacerlo. Cuando el enemigo vino contra nuestro Señor Jesús, Él dijo, escrito está. Tenga fe en lo que está escrito. Créalo y déjale el resultado del Señor. ¿Verdad? Pues nos tenemos que ir. Gracias, Dios bendiga, Ricardo. Amén. Gloria a Dios, gracias. Gloria a Dios. Hasta la próxima.
¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.